Muchas gracias. No, por favor. Bueno, comentaba entonces recién, repasando un poquito lo último que habíamos visto, ¿no? Respecto a los cables trenzados. Eh, ¿Se acuerda alguien por qué estos pares en el interior del cable este multipar van trenzados de a dos? Eh, Para que se anulen los campos, ¿será? exacto. Recuerden que, por ejemplo, vamos a suponer que acá tenemos un cable, qué sé yo, acá tenemos el otro. Por ejemplo, si las corrientes van en sentido contrario en esta conexión. Entonces, si ustedes aplican la ley que ya conocieron en física, ¿no? Del campo, vamos a ver que acá, por este sentido contrario, el campo magnético que se va a generar o electromagnético que se va a generar acá, se va a cancelar. Y si hay una interferencia externa, por ejemplo, tiende a afectar a los dos por igual, con lo cual tienden a contrarrestarse también en general, ¿no? Entonces, por esa razón, se los trenza y como estuvimos viendo también, está la posibilidad de que además de eso puedan tener un blindaje cada par y o un blindaje en conjunto todos los pares. Estos son los pares, los cables UTP, que no como los conocemos generalmente, que utilizamos en las redes LAN habituales que podemos tener en una casa o en una oficina, ¿no? Son muy comunes estos cables. ¿Se acuerdan que habíamos visto también que tenía una forma de conectarse, que lo llamamos así, estos cables, en función de la necesidad de conexión que haya, ¿no? Eh, entonces, si por ejemplo habíamos dicho que tenemos un switch con un router o un switch con una PC, entonces el cable que se utiliza es derecho, el común, digamos, entre comillas, porque ya la conectividad del hardware, de las fichas de uno y otro, prevén, ¿no? Que al enchufarlo directamente quede conectado transmisión con recepción, con lo cual se puede establecer el vínculo. Y después habíamos visto que en el caso que conectar dos equipos que tienen la misma configuración de los pines, entonces necesitamos cruzar esos transmisión con recepción, porque si no, transmisión con transmisión no se van a poder comunicar. Entonces, ahí usábamos el cruzado y el cable rollover que invertía todos. Habíamos dicho que es un caso particular para configurar un equipo directamente en sitio, ¿no? De manera local. Eh, bueno. Acá un poco es un resumencito de estos cables que estuvimos viendo, en el cual incorporamos el concepto de lo que llamamos balanceado y no balanceado o desbalanceado, ¿no? Entonces, el enlace balanceado, como dice aquí, es aquel en el que dos conductores transportan la misma señal con polaridad opuesta. Es lo que estuvimos viendo que llamamos TX más o TX menos. RX más, RX menos. Entonces, tenemos una señal, ¿no? Son los dos cables, TX más, TX menos, que llegan a la recepción y acá se va a producir una amplificación que va a ser la diferencia entre estos dos. Un amplificador diferencial es este. Amplifica la diferencia. Si, por ejemplo, teníamos más 0,5 volt en uno y menos 0,5 volt en el otro, bueno,
esa recepción va a amplificar esa diferencia que hay acá. A esto se llama, a este concepto lo llamamos que es un enlace balanceado, ¿no? Bueno, en cambio, decimos que es desbalanceado, como por ejemplo en el caso de un cable coaxil, como vemos acá, cuando esta malla, por ejemplo, se la conecta en el circuito a la referencia, ¿no? Que el símbolo es esto que está acá, ¿no? A la referencia del circuito que es la masa o la tierra del circuito, ¿no? Entonces, la tensión que va en lo que se le llama el conductor central o el vivo en algunos lugares, lo pueden leer así, va a ser una diferencia de potencia, por supuesto, con respecto a esa masa que es la referencia del circuito. En este caso, se produce otro efecto, que este blindaje que tiene, ¿no? Esta cobertura, esta malla, impide también que si hay un campo magnético externo, una interferencia externa, penetre en el interior del conductor. Es como lo que se conoce como una jaula de Faraday, ¿no? Donde el campo magnético queda confinado en las paredes de esa jaula, de ese metal, y no penetra en su interior. Entonces, en el desbalanceado vamos a tener una tensión, ¿no? Eh, respecto a ese potencial de referencia que es la Tierra. Acá la referencia no es con la Tierra, sino entre ellos mismos, básicamente. Bueno, esto es simplemente un concepto básico de lo que llamamos balanceado y desbalanceado. Una pregunta, profe. Sí, Entonces en el coaxil no hay trenzado, tipo es un solo cable, por así decirlo. exactamente, perfecto, perfecto. No hay trenzado. Siempre, a ver, conceptualmente hablando, tiene que haber, para que haya una diferencia de potencial de una señal, tiene que haber dos puntos, ¿no? Eh, el Claro, uno lo punto, mide con tierra, sí. Eso. claro, si ustedes tienen un circuito electrónico, por ejemplo, una plaqueta, habrán visto que a lo mejor hay una parte que tiene más material que otra, que va rodeando el circuito. Esa es la tierra o la masa. No sé si habrán visto en algún amplificador o en algún equipo que además de bueno, lo vieron actualmente cuando enchufan, por ejemplo, en un toma, vieron que tienen lo que es la fase, ¿no? El neutro, y tienen esto que va, saben que es en una casa, ¿no? Es el punto de tierra, en casa o edificio deberíamos tener, no está en todos lados, pero esto debería ir a una jabalina que está en el edificio o en la casa, que va en la tierra propiamente dicha. Y si no hay tierra, habrá que romper algo para que pase a la tierra, ¿no? Todo esto es tierra. Entonces, en la casa tenemos ese tercer hilo acá, si está bien hecho todo, que está conectado a la referencia de tierra también del... Y cuando uno conecta un equipo, si tiene los tres conductores, también esta masa va conectado a tierra. Si ustedes tienen una heladera, un lavarropa, lo que sea, por seguridad, si hay una parte metálica, hoy en día ya se usa mucho el plástico, ¿no? Pero, digamos, si hay una parte metálica que está en contacto con el usuario, bueno, toda esa parte metálica, como la carcasa de un motor, por ejemplo, se conecta a este punto de tierra. Es decir, yo no tengo un motor acá, la carcasa del motor es la que va a esa pata del enchufe. Eh, pero bueno, el cable coaxil no es trenzado, sino como lo estamos viendo acá, ¿no? Bueno, hablando de lo que decíamos recién, el crosstalk es la interferencia que puede recibir una conexión.
A veces hay problemas no por interferencia, sino porque está mal hecho. Acá a la izquierda pueden ver un conector, una ficha mal puesta, en donde, como pueden ver, acá ven, eso no tiene que quedar así, sino tiene que quedar de esta manera que está acá. O sea, todo lo que es el recubrimiento del cable es la parte que tiene que apretar contra la ficha, como ven acá. Y luego los hilos de los cablecitos que están adentro es lo que queda en esa última parte, donde se pueden ver los colores y cómo van conectados a cada uno de los contactos. Pero el crosstalk, así como forma genérica, tiene que ver con lo que es la interferencia que puede haber, tanto externa como entre los propios cables entre sí, porque la corriente que circula por un cable genera un campo magnético que puede estar influyendo en los otros pares de al lado. Nosotros como vimos el trenzado, en cada par el trenzado. Volvemos un poquito para atrás. Por ejemplo, acá vemos el trenzado, ¿no? Cada par, ¿no? Está trenzado, pero eso no quita que a lo mejor un par, ¿no? Puede estar causando interferencia en los otros también. Además de la externa que puede venir, ¿no? Bueno. Bueno, entonces a esos en general lo llama el crosstalk. Y los cables que comercialmente están disponibles, vimos que tenían categoría en la otra clase, 5E, 6, bueno, y así, en donde cada categoría define una serie de parámetros que lo identifica. Entonces, uno de esos parámetros es precisamente la, la resistencia que va a tener frente a esa interferencia de los otros pares que forman ese multipar, ¿no? Ese cable UTP de cuatro pares. Por ejemplo, en este caso, dentro de lo que es el crosstalk, hay algunos tipos que son diferenciados. Uno de ellos se llama el next. ¿El next en qué consiste? En la capacidad de interferir de un par sobre el otro de la siguiente manera. Por ejemplo, se le inyecta una señal de prueba en un par, ¿no? Y se mide, sin hacer más nada, sin conectar más nada, se mide la tensión que se va a generar que se va a inducir, digamos, ¿no? En el otro par, en el que está al lado, por ejemplo, ¿no? Y la única manera es por una interferencia que se produjo por un campo electromagnético del par donde se inyectó la señal de prueba hacia el par que estaba al lado. Y después se mide esa relación. Por ejemplo, tenemos la tensión de prueba sobre la tensión medida en el otro, ¿no? O sea, idealmente, ¿cómo tendría que ser la tensión medida acá? ¿Alta o baja? Para Baja. correcto, baja tiene que ser, Tiene que ¿no? afectar poco uno al otro, digamos. Exactamente. Idealmente quisiera que fuera cero, que no, Claro, que no, nada. que no haya interferencia. Pero entonces eso nos da una idea de este indicador, ¿no? Que uno quisiera que sea un número relativamente alto este indicador. Cuanto más alto es este número, esta relación quiere decir que esto, relativamente hablando, por lo menos, es bastante menor que la de prueba y la interferencia es chica. Esta misma relación se la expresa en dB y el fabricante te dice, bueno, va a tener un X de tanto, ¿no? Todo esto tiene que estar calibrado como para asegurarse una compatibilidad mínima. Eh, bueno, este es el next. El next. Repito, se pone una señal de prueba y se verifica el crosstalk en el otro par. Y después tenemos el de extremo lejano, o el flex que lo llama. ¿Por qué? También se introduce una señal de prueba de un lado, pero esta vez no se mide en el mismo lado como antes, sino en el extremo lejano. Por supuesto que, como ustedes ya bien saben, en el camino va a haber una atenuación, con lo cual se supone que este número
esta interferencia que marca este defects va a ser menor que next, ¿no? Porque next es en el extremo cercano. Y el criterio de la medición va a ser siempre el mismo. La, la tensión, digamos, que se va a registrar en el par interferido respecto a la señal de prueba, la tensión de la señal de prueba. Esa misma relación la podemos pasar a dB y es lo que expresa el fabricante. Y el PS, ¿no? Como suma, power sum, es decir, el efecto de todos los otros pares que simultáneamente pueden ocasionar en uno. También es algo que está estipulado. Acá dice, por ejemplo, que la certificación de ley A 568B requiere, ¿no? que se exprese este parámetro. Bueno, y acá tenemos simplemente cables, distintos cables, como dijimos antes, distintas categorías, MEN 5, 5E, 6, 6A. Cada una de estas categorías está asociada con una serie de parámetros. eh, claro, en este caso estamos comparando lo que son las normas, ¿no? Esperen que corro esto. Es decir, el ancho de banda respectivo y según las normas, como las van a llamar, ¿no? Categoría 5E, 6, 6A, 7, 7A. Por ejemplo, bueno, ya vimos sucesivamente que tenemos cuatro pares, ¿no? Son ocho en total. Y acá tenemos, dentro de lo que es la categoría 5, no estamos acá, categoría 5, decimos que ya esto se usa poco, ¿no? Salvo que quede por ahí. Tenemos en general este tipo de atenuación. Fíjense que la atenuación, ¿no? Expresada en dB, por ejemplo, no es un instante, depende de la frecuencia, ¿no? Como ustedes vieron que hicimos en el ejercicio. Tanta atenuación, o sea, tantos dB cada 100 metros, por ejemplo, pero para tal frecuencia. Bueno, 6A, clase E, EA, a ver, 6 y 6A. Acá tenemos 6 y 6A, ¿no? Clase E o EA también en las normas ISO. Y la categoría 7 también. Son para, trabajan mejor en frecuencia más elevada. Fíjense, 600 MHz, 1000 mega, que 1000 megas es un giga, ¿no? Un giga, 10 a la novena. eh, Construcción blindada y para tener excelente compatibilidad electromagnética. La compatibilidad electromagnética digamos, son los cuidados que tiene un circuito, o en este caso un medio particular, para aislarse magnéticamente del entorno de interferencias o ruidoso. Por ejemplo, un caso típico de sensores y actuadores que tienen que tener buena compatibilidad electromagnética son los sensores que van en los automóviles. Porque en los automóviles, más allá del ruido mecánico, también se producen ruidos electromagnéticos importantes. Entonces, imagínense que los sensores que son tan importantes hoy en día, ni hablar si hablamos de conducción autónoma, ¿no? Tiene que resistir todas esas interferencias externas que tiene. Entonces, este punto se pone extremadamente delicado y sensible en esos entornos, donde se requiere seguridad y a su vez son altamente ruidosos. Profe, tengo una duda de los cables, tema de velocidad, es algo que me acuerdo, el Cat 5 llega a 100 megas, como decís, pero el Cat 5e tengo entendido que llega a 1000. ¿Puede Eh, ser? y
se empezó a usar con el Giga Ethernet, digamos, o sea, 1000 megas. Pero, bueno, yo creo que hoy en día ya no se instala ese. Sí lo podemos ver instalado. Es cierto, acá dice a 100 megas, pero bueno, habría que verlo. Habría que verlo en detalle con la hoja de datos del proveedor. Ok. Pero no sé, en mi conocimiento me parece que para 1 giga ya se empezaron a usar de 6, ¿viste? Como usarlo podés usar, pero no va a rendir. Va a tener una mayor tasa de error, un mayor ver. Sí, yo Consulta. creo que. Sí, Sí, yo perdón. creo. ¿Cómo? Bueno, digo yo entonces. No, de que yo creo que los routers nuevos ya vienen con Cat 6. Entonces creo que ya eso ya está. Sí, sí, sí. Sí, eso está bien, el mínimo con 6. Yo quería saber si, o sea, lo que es este límite de velocidad tiene que ver con la tecnología que se usa para mitigar el tema de lo que vimos de señal ruido y todo esto. O sea, eh, justamente o sea, para mejorar la velocidad se hace eso, ¿no? Se mejora el aislamiento entre los cables y se usan materiales más conductores, supongo, para aumentar el ancho de banda, digamos. Sí, sí, está bastante enfocado, es correcto. Eh, Hay que hacer, ahora en un ratito vamos a ver otro tipo de propagación, pero fíjense que no, en principio acá hay que tener en cuenta cómo es la transmisión, o sea, a qué frecuencia estamos transmitiendo, si va a ser una señal balanceada o no. Entonces, en cualquier caso, la interferencia, la atenuación, cuando digo interferencia estoy abarcando un montón de cosas, ¿no? Lo que es el ruido que estuvimos viendo, el ruido propio, la interferencia externa que genera ruido, viene un campo magnético, digamos, externo, que se induce, a eso lo llamo ruido, ¿no? Dentro del medio. Entonces, todo eso cuando aumenta, disminuye la relación señal-ruido y siempre toda esa disminución de la relación señal-ruido, porque el ruido que está abajo en el denominador sube, eh, causa una mayor tasa de error, un mayor VER. Entonces, ese aumento de la tasa de error va a llegar un momento que ya no va a ser tolerable. Entonces, bueno, ahí intervienen varias cosas. Como les dije en otra clase, por ejemplo, se utilizan esquemas de modulación que sean más o menos robustos. Todavía no lo vimos, pero bueno, se los adelanto, ¿no? Que si más o menos robusto quiere decir que a expensas de ir más despacio, toleran mayor ruido. Eh, o los códigos detección y corrector de errores. Eh, Tomemos en cuenta que un enlace no podemos tener más que una máxima tasa de error, si no el enlace no es viable, ¿no? Por ejemplo, un 10%. Y no es una regla pareja, sino que depende de qué error, de qué tipo de servicio estamos hablando. Eh, por ejemplo, si vamos a hacer una operación bancaria en un cajero, ¿no? Fíjense que la operación bancaria en un cajero electrónico es una operación extremadamente delicada, mejor que no cambie un byte ahí porque ya se imagina lo que puede pasar, y a su vez es de un bajísimo ancho de banda. Son un par de datos y listo. No estamos bajando una película, vamos al cajero. Entonces, ¿qué se va a usar ahí? Ahí se va a usar un protocolo extremadamente robusto que tenga campos redundantes, es decir, códigos correctores, esos FEC que estuvimos viendo, con mucha redundancia, o sea, por cada bit de datos pueden ir 32 bits, por ejemplo, de redundancia, pero son muy robustos y lo recontra verifican. Entonces, depende del servicio, ¿no? Depende del servicio, el tipo de protocolo de corrección de errores que se va a utilizar. Por ejemplo, en la década de los 80, cuando la mayoría eran todos cables de cobre, eran malísimos, entonces se usaba, no sé si alguno escuchó hablar del protocolo X25.
es un protocolo bastante viejo, pero que se siguió usando hasta hace no muchos años atrás. Era un protocolo que chequeaba en capa 2, chequeaba en capa 3, hasta de capa 3. Chequeaba 20 veces, entonces eso se lo usaba en los cajeros, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque en un entorno ruidoso, malo, como los cables de cobre de aquella época, entonces era necesario sobre ese medio tan malo ponerle un protocolo que pruebe 20 veces las cosas, si es que quería uno tener seguridad de lo que se estaba transfiriendo. Entonces, resumiendo, tenemos todo lo que estuvimos viendo en la codificación de banda base por un lado, para disminuir el nivel de continuo, para recuperar el clock, lo que vimos ahora con los cables UTP que tienen que estar mallados, que van trenzados, la malla del coaxil que hace como jaula de Faraday. Todos esos son, digamos, conceptos físicos que tienden a disminuir y minimizar los distintos tipos de interferencias. Después, además de esa parte física, tenemos distintos protocolos, algunos de los cuales ya vimos, que también tienden a minimizar ese problema del ver de dos maneras. Por un lado, detectando y pidiendo retransmisión, y por otro lado, también detectando y corrigiendo cada vez que puede. Entonces, sí, el objetivo es siempre minimizar la tasa de error. No sé si me fui un poco, pero bueno. Este, la idea es redondear un poquito y ir viendo la aplicación de estos temas que estamos viendo, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver un poco las comunicaciones por radio. Para ubicarnos un poquito, por ahí voy a repetir en estas primeras algunas cositas que ya estuvimos viendo, pero para recordar y de paso asociar con algunas cosas que les tomé también. Eh, bueno, ya sabemos que en toda comunicación tenemos la parte que transmite y la que recibe. En la parte que recibe, seguro que habíamos visto al principio, en las primeras clases, cuando vimos el campo electromagnético, que le mostré un videíto también de la NASA, habíamos visto también que el elemento que recibe esa señal eléctrica y la convierte, ¿no?, en una señal electromagnética que se propaga, es la antena. Eso es lo que es el irradiante, pues está irradiando la señal. Lo está cambiando de medio, lo pasó del medio confinado, que es un coaxil, por ejemplo, a un medio no confinado, que es el espacio libre. Eh, y podemos también tener, bueno, las líneas de transmisión, la línea de transmisión precisamente son los medios confinados, estuvimos viendo algunos, falta ver fibra óptica, como los coaxiles, los pares trenzados, todo esto que estuvimos viendo. Vimos también al principio, ¿se acuerdan que les puse todo lo que es el espectro? Dentro después del espectro electromagnético vimos el espectro de radiofrecuencia que a su vez estaba dividido en bandas de bajas frecuencias, a medias, altas, muy altas. Bueno, esas son las bandas de operación. También estuvimos viendo distintas atenuaciones, ¿no? Que viene en una línea, tanto de B cada 100 metros, tanto de B por kilómetro, distintos anchos de banda, como estuvimos viendo. El ancho de banda que puede requerir una señal, el ancho de banda que puede ofrecer un medio, ¿no? Habíamos visto también esa relación, este, que si una señal necesita tal ancho de banda, entonces si le limitamos el medio y ese ancho de banda no puede pasar, bueno, van a pasar menos armónicas y ahí vemos cómo se deformaba, ¿se acuerdan con el simulador, ¿no? Cómo se empezaba a deformar la señal porque no podían pasar todas las armónicas necesarias, ¿no? Las armónicas, ¿se acuerdan que eran múltiplo de qué cosa? ¿De qué La frecuencia? fundamental. Exactamente, la frecuencia fundamental. No, dijimos, si por ejemplo, en el plano eléctrico, si en nuestras casas tenemos una señal de 50 Hz, bueno, 100, 150, 200 son los múltiplos de los que podrían ser armónicas de esa frecuencia. Eh, bueno, esto también lo vimos, ¿no? Fíjense, velocidad de la luz es longitud de onda por la frecuencia.
Yo el otro día trataba de decirles, por ejemplo, ah, vamos a la del Zoom si no se enoja. Una lambda, por ejemplo, ¿en qué se mide? ¿Cuál es la unidad de lambda? De la longitud de onda. Metros. Metros, perfecto. La frecuencia es la inversa de qué cosa? Apá. El periodo. ¿Eh? La frecuencia no es la inversa del periodo. Sí, exactamente. Si acá tenemos, hago la comparación fácil con la red eléctrica. Si nosotros decimos que acá tenemos una señal senoidal de 50 Hz, o sea, 50 ciclos, 50 ciclos quiere 50 ciclos en un segundo. Un ciclo es 1/50. O sea, eso es el periodo T. En- Entonces, la frecuencia es la inversa del período. Con lo cual, ¿cuál es la unidad de la frecuencia, por ejemplo? Si la quiero expresar en tiempos. 1/2 Hz. Hertz. 1/segundo, ¿no? Que sería el hertz, está bien. ¿Y metros por segundo qué es? ¿Qué unidad de qué? Velocidad. De la velocidad, ¿eh? Pero yo les decía, piensa en las unidades. Ahora, si no recuerdan lo que es la frecuencia, ya bueno, estamos, el nivel de problema es otro, ¿no? Este, pero bueno, fíjense que es una fórmula que es muy si bien todo el mérito se lo merece Einstein, a él solo se le pudo haber ocurrido demostrar esto, pero una vez descubierto, fíjense que es muy intuitivo, ¿no? Decir que la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia de esa longitud, ¿no? De la manera en que, por ejemplo, lo vimos recién. Así no se lo acuerdan de memoria. Porque no es fácil acordarse de memoria. ¿Cuándo uno usa esta fórmula? Nunca. Entonces, qué sé yo, C sobre F, C por F, bueno. Lo podemos pensar de esta manera, como de la misma manera que uno piensa velocidad es distancia sobre tiempo, es lo mismo. Bueno, y esto, ¿se acuerdan que también hicimos cuentas al principio? Eh, le fuimos dando frecuencias, C es una constante, para distintas frecuencias calculábamos la longitud de onda que daba. Acá es otro ejemplo, ¿no? De 75, bueno, si hacemos la cuenta con 75 megas, este, perdón, eh, bueno, acá habría que ver, acá F, bueno, eh, para no volvernos locos, ¿se acuerdan? Nosotros hicimos la frecuencia, la longitud de onda, C sobre F, ¿no? Bueno, a esta longitud le habíamos visto también que una antena tenía que ser comparable con eso para que pueda emitir. Qué sé yo, si la longitud de onda da 1 metro, por decir algo, entonces la antena puede tener 1 metro, medio metro, 25 centímetros, un cuarto de esa longitud de onda. Tiene que ser comparable. Recuerden que, para imaginarlo conceptualmente, que para que un campo magnético pueda ser irradiado, tiene que haber una aceleración de las partículas para generar ese campo. Entonces, eso se da cuando este, eh, se verifica esa comparación entre la longitud de onda y la longitud de la antena. ¿Qué sería el caso contrario como les tomé? ¿Se acuerdan que les decía algún tema?
que fue lo mismo que hicimos en clase y que está hecho en las diapositivas, en las primeras, no es que haya sido algo que no hayamos visto. Eh, si hacemos con 1 kHz, esto nos daba 300 kilómetros, creo. Sí, Entonces, creo que sí. 300 kilómetros, imagínense, si tenemos una señal, su- bueno, ahora nuestro eje no es el tiempo, es la distancia, es X, la longitud de onda X, ¿no? Si esto mide 300 kilómetros, ¿cuánto, si tuviera que hacerlo en escala, ocuparía 1 metro acá, o 2 metros? Yo creo que ya el espesor del lápiz ya lo supera, ¿no? Entonces, estamos en un punto. Si voy a mandar una señal de 1 kHz a una antena chiquita o normal, entonces en ese punto todo el potencial va a ser el mismo. En ese metro todo el potencial va a ser el mismo. No va a haber un movimiento, una aceleración constante. Entonces, no hay propagación. Para que haya propagación, tiene que ser comparable, ¿no? La longitud. Por ejemplo, ¿ven? Acá tenemos, qué sé yo, un cuarto de la onda metido en ese tramo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que estamos en la parte de la función donde se realiza una aceleración de las partículas. Y eso es propagado al aire. Entonces, yo le estoy dando un fundamento este, muy caserito para que ustedes traten de asociarlo conceptualmente y por lo menos no lo pongan al revés, digamos, ¿no? Es decir, este, para que esa antena pueda irradiar, pueda transmitir al medio, su longitud física, ¿no? Tiene que ser comparable con la longitud de onda que le estoy mandando para transmitir. Ese es el punto. Bueno, estas son cosas que ya estamos repasando un poco porque estamos entrando un poco más de lleno en este tema. Esto que está acá nosotros no lo vamos a ver, se lo conoce como diagramas o ábacos de Smith. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que una línea de transmisión en ese cable coaxil tenemos una onda que va en un sentido y una onda que se refleja, que generalmente es muy chiquita, pero si hay desadaptación de impedancias, por ejemplo, u otros problemas, puede ser importante. Entonces, con este diagrama que está acá, lo que se logra, por ejemplo, es calcular, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que no haya reflexión de la señal de entrada? Por ejemplo, no hay una compatibilidad entre la impedancia característica de la línea con la carga. Bueno, ¿qué puedo hacer para que minimizar esa diferencia? Unos cálculos. Por otra parte, esto también lo que refleja es el patrón de irradiación de la antena, la pisada que tiene esa antena. Es decir, ustedes saben que una antena, por ejemplo, eh, esas que están en los techos de Wi-Fi, ¿no? En un aula o no, generalmente en un espacio así compartido, no tienen una dirección privilegiada, apunta para todos lados, por ahí no para arriba, no es omnidireccional, sería 180 grados, ¿no? Porque la idea no es para apuntarle al techo, sino para abajo. Pero también hay antenas indoor, generalmente, o sea, interiores, que irradian a los 360 grados. Esas son antenas omnidireccionales. Y después la mayoría de las antenas que nosotros vemos en telefonía celular, por ejemplo, son antenas direccionales que apuntan a una dirección específica. Y acá hay un concepto que es interesante e importante también. Se habla de que una antena tiene una ganancia. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que habíamos dicho una antena tantos dBi? O sea que recuerdo eso también, que
La antena no tiene adentro un amplificador activo. Si ustedes desarman una antena, por más que sea la última, no van a encontrar un amplificador activo. Van a encontrar una tecnología de punta impresionante, pero no es un amplificador. Y se habla de ganancias porque la comparamos con la isotrópica. ¿Se acuerdan? Creo que les había hecho la comparación de una linterna. Uno tiene un foquito que alumbra para todos lados, ¿no? Ahora ese mismo foquito con la misma pila lo pongo dentro de una linterna tradicional, ¿no? Las que tienen el conito ese plateado, y uno dice, uy, pucha, si enfoco para el mismo lado, voy a iluminar mucho más que antes. ¿Y por qué? Si el foco es el mismo y las pilas son las mismas. Porque, bueno, lo que antes iba a los 360 grados, ahora a una región en particular, digamos. Es la misma energía lumínica, pero vista en una superficie menor, con lo cual hay mayor densidad lumínica en esa superficie. Y esto, lo mismo pasa con una antena. Cuando más direccional es, más está concentrándolas y más ganancias se dice que tiene esa antena. Pero recuerden que es una ganancia relativa. ¿Está bien? Eh, Resumiendo, se podría decir que la ganancia de una antena lo que nos dice es cuán directiva es. Más directiva, mayor ganancia. Recuerden del foquito de la linterna, ¿no? A medida que uno le achica el ángulo, reduce la superficie donde impacta esa luz y lo que uno está viendo, esa zona va a ser más chica pero más iluminada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y sí. Sí, sí, se Bueno, entiende. Se entiende. perfecto. Nadie les va a preguntar por un diagrama de radiación, pero por lo menos para que sepan de que esto existe y cada marca tiene su propia característica, o sea, tal ángulo de apertura para un lado, tal ángulo para el otro, bueno, todos los detalles que hacen y que son necesarios. Bueno, eh, la propagación, conjunto de fenómenos por el cual las ondas se enlazan, bueno, distintos puntos geográficos, de un origen a un destino, ¿no? ¿Por qué conjunto de fenómenos? Bueno, vamos a ver ahora que suceden muchas cosas en el espacio y en la Tierra, ¿no? Eh, las ondas de radio se propagan en función a su frecuencia de emisión de acuerdo a los siguientes modos. Es decir, determinadas frecuencias, ¿no? Se van a caracterizar porque necesitan ser propagadas o pueden ser físicamente propagadas de un modo o de otro. Como cuando vimos al principio, por ejemplo, en el agua se propagan mejor las señales de baja o muy bajas frecuencias. Lo mismo que en la atmósfera, lo mismo que en el espacio. Hay frecuencias que se adaptan a ese entorno en particular. Entonces, ¿a qué llamamos propagación por onda terrestre? A un conjunto de dos tipos de propagaciones. Una onda de superficie que, aunque parezca raro, es cierto, esto pasa, es una onda que se propaga por el interior de la Tierra. Porque la Tierra en realidad no es un aislante perfecto, al contrario. Bueno, depende si es la humedad, depende de muchos factores, pero tiene cierta conductividad la Tierra, ¿no? Entonces, hay ondas de determinadas frecuencias que se propagan por esa Tierra, a lo que se llama onda de superficie. Y después la onda espacial, ¿no? Que va por el aire, que puede ser directa, ¿no? Como está acá indicado, o que rebotó en alguna parte. Y después tenemos las ondas que se pueden rebotar en la ionósfera. Pueden no, determinadas frecuencias, en determinadas condiciones, rebotan. Eh, por ejemplo, antes de que existieran los satélites, ¿cómo eran las comunicaciones lejanas o internacionales? Bueno, fíjense que acá la estación terrena de Balcarce en Argentina, que fue la primera que hubo,
Fue del año 70 y pico, no me acuerdo. Y antes, ¿cómo hacían? Ya había comunicaciones, pero había unos equipos tremendos, una potencia tremenda, que apuntaban, ¿no? A cierta frecuencia, apuntaba, ¿no? A cierta región del espacio y rebotaba con uno o dos rebotes y así nos comunicábamos, por ejemplo, con otra parte, con otro país, por ejemplo, ¿no? Eh, no había otra manera, porque no existían los satélites ni hablar de la fibra, ¿no? Pero es un fenómeno que se da y se sigue usando, ¿no? Por ejemplo, en radioaficionados hay bandas, ¿no? Como la de 27 megahertz, que son más o menos 11 metros. Por ahí se comunican con Brasil y no se pueden comunicar acá a 15 kilómetros o 20, ¿no? Porque tiene esa particularidad de rebotar en la ionosfera, esa frecuencia. Bueno, acá tenemos, en el caso, ¿no? Una foto sería de una estación de AM. Fíjense que las AM, ¿no? Ustedes saben que van entre 550 y más o menos 1650, que es el dial de la radio AM tradicional. Con lo cual, si ustedes calculan acá la lambda, hacen velocidad de la luz dividido esto, 550 en un extremo y 1650 en el otro, nos va a dar una longitud de onda de cientos de metros. Tampoco es tan chiquita. De esa longitud que nos da, podemos calcular la mitad o la cuarta parte para nuestra antena. Fíjense que acá estas radios AM tienen generalmente estos tendidos de cable de cientos de metros, ¿no? Porque precisamente trabajan en esas frecuencias, ¿no? Entonces requieren antenas que sean largas, ¿no? Comparativamente hablando. Lambda sobre 4 en la práctica se suele utilizar. Acá lo que tenemos es un cuadro comparativo, por ejemplo, de las ondas de superficie. Vuelvo un cochito para atrás. ¿Ven? La que les dije recién, la que va por la Tierra, son generalmente también ondas de bajas frecuencias. Acá dice frecuencias medias, frecuencias altas, más que nada están en las zonas de frecuencias medias. La- las ondas que rebotan en la ionosfera, por ejemplo, como les dije, de 27 megahertz, bueno, ya son ondas, ya son frecuencias altas. Y después, la directa, la que se utiliza acá, generalmente vamos a ver para comunicaciones punto a punto, por ejemplo, o telefonía celular también, que es punto multipunto, digamos. eh, Son ondas de mayores frecuencias, muy altas o ultra altas frecuencias. Estamos parados acá. Es simplemente un mapita conceptual. Nosotros ya habíamos visto que la propagación del espacio libre, ¿no? Supone también una atenuación que va a depender de la distancia, es bastante intuitivo, cuanto más lejos me voy, más se va a atenuar la señal, va a depender de la frecuencia, a mayor frecuencia va a haber mayor atenuación también, y de una constante también que está expresado acá en 32,4. Entonces, si uno quiere calcular solamente por el aire libre, por la atenuación del espacio libre, sin ningún objeto en el medio que haga macanas, entre el punto A y B, bueno, tengo que tener la distancia en kilómetros. Por ejemplo, 10 kilómetros. ¿En qué frecuencia estoy trabajando? Por ejemplo, en 100 megahertz, por decir algo. Entonces, habiendo expresado esa frecuencia en megas y habiendo expresado esa distancia en kilómetros, aplico esa formulita que está acá y la atenuación va a dar en dB. Entonces, entre el punto A y el punto B, voy a tener tanto dB de atenuación solamente por el espacio libre. Si está lloviendo, bueno, son otros factores que ahora vamos a ver, que van a influir.
Bueno, la atmósfera y los obstáculos se encuentran en el trayecto de ondas que son susceptibles de propagar efectos de reflexión. Bueno, vamos a recordar un poco estos efectos y las leyes que intervienen en algunos casos, como lo que habrán visto la ley de Snell, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una reflexión y refracción. Bueno, acá lo que menciona, por ejemplo, es la absorción. La onda electromagnética sufre una pérdida de potencia, dice debido a su transparencia no perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando está en presencia de las moléculas que hay en el mismo aire, o sea, el oxígeno, el vapor de agua, todo lo que hay en el espacio libre, bueno, se produce, esas moléculas absorben parte de la energía, con lo cual la energía que continúa su viaje, como quien dice, va a ser menor, porque una parte se perdió en excitar a esos átomos, a los electrones de esos átomos, y no en llegar al destino. Entonces, a ese fenómeno se lo conoce como absorción. También podría ser nieve, bueno, fenómenos que están en el aire habitualmente, ¿no? La refracción. eh, Esto ustedes ya lo habrán visto también bastante. Rayo incidente. Acá hay un cambio de medio, ¿no? Por ejemplo, el típico caso del aire con el agua. Con usted la típica experiencia de ver el lápiz que parece partido, ¿no? Cuando entra en el agua en el vaso. Entonces, tenemos un haz incidente. Acá está el cambio de medio. Parte de ese haz se va a reflejar con un ángulo igual al de incidencia, tomándolo con la normal, ¿no? Y un ángulo que va a seguir viaje hacia el otro medio, pero con otro ángulo, precisamente por ese cambio de medio. Y ahí está lo que ustedes deben recordar como la ley de Snell. Todo esto lo vieron, la ley de Snell, ¿no? Lo repasaron en física. No estoy Sí, hablando en cosas óptica. Sí, sí, sí. por eso. Pues entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un cambio de medio, hay ese haz que se ve refractado, por ejemplo, se va curvando. En la atmósfera, en realidad, eh, el índice de refracción, uno puede decir, bueno, el índice de refracción del aire es de tanto, pero en realidad ustedes saben que a medida que, por ejemplo, aumentamos la altura, la composición del oxígeno cambia y otras cuestiones, la densidad cambia, no es la misma la densidad que hay sobre el nivel del mar que a 4.000 metros. Bueno, hay una serie de factores que se van modificando y eso hace que el índice de refracción no sea constante, que vaya cambiando. En realidad, aunque uno no lo vea, en la atmósfera hay como capas que tienen distintos índices de refracción. Bueno, esos índices de refracción, en la medida que subimos en altura, se va haciendo cada vez menor, ¿no? Si el índice es cada vez menor, ve por ejemplo acá, dice N2 es menor que N1 y como consecuencia se alejó de la normal. Ustedes lo pueden sacar fácil esto, ¿no? Eh, Porque acá dice, por ejemplo, uno dice seno de alfa, paso N1 dividiendo acá, por ejemplo, y si esto, por ejemplo, es un número menor que 1, entonces este ángulo alfa tiene que ser mayor que el ángulo beta, ¿no? Recuerden que el seno de un ángulo es creciente desde 0 hasta 90 grados. A mayor ángulo, mayor es el seno. Entonces, si este número es menor que 1, N2 sobre N1 es menor que 1, entonces alfa mayor que beta. Entonces, como en la superficie de la atmósfera los n van bajando, entonces el haz se va curvando en realidad, no sigue derecho. Entonces, eh, esa curvatura va a depender de la atmósfera, de cómo sea la atmósfera, cómo vayan cambiando esos n's.
Esos Ns, esa atmósfera va a depender principalmente de la región del planeta, pero también va a depender de situaciones particulares que pueden darse en algún lugar en algún momento dado, ¿no? Ciertos cambios que pueden darse, porque no es una constante, no es que nosotros vivimos en Buenos Aires y es una línea perfecta todo el año. Tenemos una característica así, pero dentro de esa característica puede haber oscilaciones. Entonces se definen como a la mañana en el campo, por ejemplo, se producen efectos especiales por un rato mientras se evapora, qué sé yo, lo que se juntó a la noche, o se va derritiendo el hielo. Entonces, hay casos particulares en ciertos momentos del día. En general, lo que se define es esos tres tipos de atmósferas, como vemos ahí: estándar, subestándar y superestándar. La, la que nosotros vamos a considerar, ¿no? La propagación normal, como dice acá, que es la subestándar, ¿no? La subestándar. Esto que dice acá Ductin es un fenómeno particular que se da, como les decía, en regiones del campo, principalmente a la mañana, cuando se produce un brusco cambio de los N, ¿no? De los índices de refracción, y se da un efecto en donde queda confinado dentro de cierta altura. Eh, Bueno, la subrefracción es porque ya hay pocas refracciones, como si el haz es poco modificado, ¿no? Tiene una tendencia a curvarse muy poquito, a seguir como derecho. Y superrefracción porque más para abajo todavía va a ir, ¿no? Todo esto obviamente va a depender de los índices. Ahora, ¿qué pasa? Hay un método que para calcular distancias entre antenas y todo eso, dice, bueno, a ver, en la realidad pasa lo que dije recién, o la refracción se curva, por ejemplo. Pero voy a hacer un modelo en donde, por ejemplo, considero que el haz no se curvó, pero lo que se modificó es la curvatura de la Tierra. Y a eso, o sea, la Tierra tiene un radio real, pero esa modificación de la curvatura de la Tierra lo vamos a llamar un radio ficticio. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la Tierra real acá arriba, ¿no? Con, por ejemplo, un K4 tercios tiene una refracción, ¿no? Ligera, ¿no? Que es más o menos lo que se conoce como la atmósfera estándar. Entonces, a esto, en vez de considerarlo como una curva, lo considero como una línea recta, perdón, pero modifico el radio de la Tierra. Entonces, ¿en cuánto lo modifico? Bueno, en eso. En 4 tercios, por ejemplo, tengo una atmósfera estándar 4 tercios, lo modifico en 4 tercios y ese va a ser mi radio ficticio de la Tierra para suponer que la se propagó de manera uniforme derecho. En la realidad, fíjense que acá, en este dibujito, lo que se puede ver, está exagerado, por supuesto, ¿no? Pero esta comunicación VHF que dice muy alta frecuencia, como la curva que se produce en una atmósfera así, estándar, por ejemplo, o super estándar, tiende a curvar ese haz, con lo cual es como que si aumentara, es como no, aumenta en la práctica el alcance de ese haz. Bueno, acá tenemos el radio de la Tierra y el radio equivalente sería acá por ese radio. Entonces, bueno, bueno, lo vamos a ver. Entonces, decía, reflexión, todo fenómeno ligado a la presencia del suelo, ¿no? Acá fíjense lo que estamos considerando es la parte de la reflexión. Entonces, eh, propagación por onda terrestre, dijimos que la onda que va
por la Tierra. Entonces, dijimos, la onda espacial, onda directa y onda reflejada. Fíjense que obviamente las dos salieron al mismo tiempo, pero van a llegar en distintos momentos, ¿no? Porque una recorrió mayor distancia que la otra. Entonces, acá también se va a producir una interferencia, ¿no? Porque la misma señal está llegando más tarde, con lo cual acá se va a dar una suma de señales que va a deformar esa señal original. Entonces, todo esto va a traer algunos inconvenientes, todas estas reflexiones que están habiendo. Con lo cual, en estos casos, para solucionarlo, se utiliza lo que se llama diversidad de espacio y de frecuencia. Diversidad de espacio, uno puede tener distintas antenas colocadas en cierta distancia, unas de la otra. Eso sería diversidad de espacio. Diversidad de frecuencia, ¿no? Transmitida en distintas frecuencias. Y diversidad en tiempo es porque transmito, por ejemplo, la misma señal en distintos tiempos. ¿Todo esto para qué? Porque son los ingredientes de algún algoritmo algoritmo matemático, ¿no? Que va a procesar después esas señales en función de ese algoritmo para poder recuperar la señal original en el caso de que haya habido interferencias. Entonces, hoy en día se utilizan ya estos tipos de algoritmos bastante avanzados que utilizan las antenas como, creo que ya lo mencionamos, múltiples entradas, múltiples salidas, bueno, son 2 contra 2, 4 contra 4, o lo que en la quinta generación ya van a ser 64 antenas, entonces que va a tener un nodo. El teléfono, no sé cuántos va a tener, pero imagínense que si el nodo tiene 64 antenas, entonces por sector, ¿no? Fíjense la diversidad que va a haber como para poder aumentar la velocidad o aumentar la redundancia en caso de que la relación señal-ruido sea bastante baja. Entonces, hoy en día ya existen mecanismos avanzados para poder procesar estas señales de manera de minimizar todos estos efectos que se generan, por ejemplo, por reflexiones, por absorciones o por lo que fuere, ¿no? Bueno, la distancia al horizonte uno sabe, ¿no? Intuitivamente a ver hasta dónde puedo llegar a ver, ¿no? Esa es mi distancia al horizonte, que es más o menos también la distancia al horizonte que puede propagar una antena, ¿no? Como definición, distancia cubierta, como dice acá, por una onda, hasta rozar tangencialmente la superficie de la Tierra, ¿ven? Imagínense, cuando ustedes están viendo a lo lejos, también estamos viendo hasta el punto que podemos ver. Esa sería la parte donde es tangente, ¿no? A la superficie de la Tierra. También intuitivamente sabemos que si me voy más arriba voy a poder ver más lejos, ¿no? Con lo cual, esa distancia al horizonte sabemos intuitivamente que va a depender de la altura en la cual estamos viendo o la altura desde la cual estamos propagando esa señal electromagnética. Entonces, como podemos ver, y esto es importante que se entienda bien, ¿no? Es muy simple, pero a veces se dibuja cualquier cosa. Eh, Repito, punto hasta, como dice la definición, hasta rozar tangencialmente la Tierra. Entonces, en estos gráficos, acá está hecho así, bueno, simplemente para ver mejor la cota, ¿no? Pero en realidad es hasta acá, si uno lo quisiera ver exactamente esto, ¿no? Si uno lo quisiera ver exactamente, esto sería una cosa así. Eso sería la distancia del alcance visual, es decir, dos veces la distancia al horizonte. Entonces acá tenemos nuestro horizonte, ¿no? Si no consideramos, porque no estamos considerando que hay refracción, por ejemplo, y si consideramos que hay refracción, tenemos una distancia del horizonte de radio, ¿no? Que es un poco más lejana al considerar
que existe la refracción. Lo que vamos a hacer ahora es un cálculo de esa distancia al horizonte, ¿no? Es muy simple esto aplicando trigonometría básica. Este, esto simplemente como para ver de dónde sale, que es lo siguiente. Acá lo que estamos considerando que es el radio de la Tierra, ¿no? Todo esto que está acá. Fíjense, acá es el radio de la Tierra. A ver si puedo hacer el láser mejor. O sea, acá tenemos el radio de la Tierra. Entonces acá tenemos el radio más esta altura, ¿no? La altura de la torre, por ejemplo. Y la distancia al horizonte, que dijimos que era tangente acá, ¿se acuerdan? Bueno, es decir, acá tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos este ángulo que vale 90 grados. Y tenemos prácticamente todos los datos y nos falta despejar la distancia al horizonte. Para eso, ¿qué aplicamos acá? La suma de los cuadrados, es decir, R, el radio al cuadrado, más esta distancia al horizonte al cuadrado, es la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Es esto que está acá. Y esta hipotenusa que es igual al radio de la Tierra más la altura. ¿Está bien? Bueno, y acá simplemente aplicamos el cuadrado de este binomio, nos queda así. Entonces, fíjense, nos queda RT cuadrado igual más D cuadrado, o sea, esto que está acá, igual a esto que está acá, distribuido, con lo cual el RT cuadrado se nos va, nos queda que la distancia al cuadrado es 2RTH por H al cuadrado. Ahora, uno comete un error mínimo si, eh, digamos, desprecia el H al cuadrado, porque fíjense, la altura no sé, 10 metros, 20 metros, 40 metros al cuadrado, frente a dos veces el radio de la Tierra por H, entonces se desprecia, es mucho mayor el primer término que el segundo, y no cometemos mucho error. Obviamente algún error cometemos, pero no es importante. Entonces nos queda que la distancia al cuadrado nos queda igual así. Y despejando la distancia, bueno, es esa raíz cuadrada. Ahora, si a ese radio de la Tierra lo reemplazamos por el radio real de la Tierra, ¿no? Como está acá, y lo queremos expresar en kilómetros, entonces dividimos por 1000, por ejemplo, ¿no? Para expresarlo en kilómetros, y nos queda, hacemos esta cuantita, ¿no? Bueno, acá la raíz cuadrada la podemos separar. Si no hacemos esta cuantita, la raíz cuadrada de dos veces el radio de la Tierra sobre 1000, nos queda aproximadamente este número que está acá, 3,61. Es decir, si nosotros estamos parados, qué sé yo, estamos a 2 metros de altura, por decir algo, nuestros ojos están a 2 metros de altura, y queremos saber cuál va a ser la distancia al horizonte, por ejemplo, bueno, podríamos calcularlo de esta manera. H va a ser 2 metros, por ejemplo, pero este, pero bueno, recordemos entonces que esto va a estar en metros y esto, la distancia D va a estar en kilómetros, ¿no? Por ejemplo, si acá ponemos 10 metros, bueno, sería la raíz cuadrada de 10 por 3,61, eso me va a dar en kilómetros. O sea, no sé si se entiende, esto viene de acá, el radio de la Tierra, como está expresado en kilómetros, y lo dividimos por 1000 para que quede expresado en metros. Entonces, esta formulita consideramos h en metros y d en kilómetros. ¿Y qué distancia estamos calculando? Es esta que está acá, la distancia al horizonte. Si quisiéramos la distancia visual, ¿qué tendríamos que hacer? Entre dos antenas, me refiero, ¿no? Sería dos veces esa distancia. ¿Está bien?
Ahora, ¿se acuerdan que les hablé del radio ficticio de la Tierra? En una atmósfera estándar, con K igual 4 tercios, si uno multiplica el radio de la Tierra por 4 tercios, entonces, estos son valores aproximados, no son justos, pero en ese caso la distancia va a ser 4,14 por la raíz cuadrada de h, aproximadamente. Intuitivamente está bien, ¿no? Porque, bueno, uno puede hacer la cuenta y da, pero al haber refracción, ¿no? Tiende a que ese horizonte no pueda ser un poco más lejos. Ahora, si ustedes, por ejemplo, eh, tuvieran que calcular una altura de la antena, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Una cosa así. Bueno, supongamos que son iguales, ¿no? Si no, va a ser mayor el alcance de un lado que del otro. Supongamos que las alturas son iguales. ¿Cuál de las dos fórmulas utilizarían y por qué? ¿Alguien se anima? ¿Despejo H de acá o despejo H de acá? Si mi empresa me dice, mira, tenemos que instalar una antena acá y otra antena acá. ¿De qué altura tenemos que contratar esas torres? El cuadrado de la distancia. ¿Cómo? O sea, la despejás Claro, sí, pero ¿en cuál de las dos despejás? ¿En la de acá o la de acá abajo? en la real, o sea, la que tiene la refracción, pues. Bueno, eh, eso sería bastante ajustado a la realidad. Lo que Claro, pasa, pero como era, voy a dicho que era mínimo, es verdad. O sea, como que se desprecia la no, no, altura. no, no, en realidad se despreció en su momento para llegar a la fórmula. O sea que esta fórmula que está acá y esta fórmula que está acá abajo, las dos por igual, tienen una precisión parecida. En ese sentido no es el problema. El tema es, primero, en qué zona estoy, cómo es la refracción en la zona que estoy. Si es cambiante o no es cambiante, por ejemplo. Supongamos el peor caso, que fuera que cambiaría no sé si va a ser, considero entre 4 tercios, que sería esta que está acá abajo, ¿no? O sea, con refracción sería esta, y esta sin o casi con muy poquita, supongamos. Ahora, si esa refracción, imaginándonos que cambia, entonces, por las dudas, no puedo suponer que la señal va a llegar más lejos porque contando a la refracción. Porque si esa refracción cambió, entonces va a quedar más cerca. No voy a llegar. Fíjense que si despejamos h de acá, de esta fórmula que está acá arriba, bueno, le vamos al cuadrado todo, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? D sobre 3,61 al cuadrado, ¿eh? Está bien, ¿no? Bueno, y acá nos va a quedar D sobre 4,14. ¿En cuál de los dos casos la altura es menor o mayor? Y la que no considera la refracción. Claro. Acá, acá la altura de la antena va a ser mayor que en esta.
Ok. Entonces, fíjense, si ustedes consideran con refracción, van a tener esta altura. Pero supongamos, estamos suponiendo, un ejercicio, estamos jugando, que esa refracción se fue a cero, van a necesitar esta altura. Con lo cual la señal le va a pasar por arriba, acá abajo. Entonces, no es que haya una respuesta que esté bien o que esté mal, pero si me dan un escenario en donde puede cambiar, bueno, voy a tomar el caso más desfavorable, que no haya refracción. Ahora, en un caso que me dice, no, mira, acá el 1% del año cambia de esto, bueno, entonces me voy a esta porque el 1% está dentro de la calidad que se pretende y la torre sale el 50% menos, qué sé yo. Entonces, bueno, hay que ver el contexto para poder dilucidar, para poder saber cuál es la mejor solución, ¿no? Simplemente que estoy planteando distintos escenarios para que se conozca mejor la problemática. Bueno, la propagación por onda terrestre es la que dijimos que va por la Tierra y las transmisiones AM, si bien vienen por el aire, por el tipo de frecuencia y potencia tremenda que tienen, las transmisiones AM, parte de esas señales se propagan también por la Tierra. Eh, la polarización, cuando decimos que es vertical, es porque el campo eléctrico es vertical. O sea, la polarización de la antena coincide con la dirección del campo eléctrico, como está indicado en este dibujito. Esto es un ejemplo de cómo se propaga la señal en la Tierra. Fíjense que bueno, estos son distintas curvas para distintas frecuencias, ¿no? Empieza con 10 MHz acá y termina con 1 MHz acá arriba. Pero fíjense que hay una parte, es que parecen rectas paralelas. Es decir, que para distancias cortas, la forma de propagación en la Tierra es parecida a la atenuación en el espacio libre, como, ¿no? Que se va atenuando de manera proporcional. Y luego ya al aumentar la distancia, bueno, ya empieza a caer cada vez más, ¿no? Esa atenuación. Por eso son corta distancia que puede darse esto. Acá lo que indica es las condiciones en que se hizo esta prueba. Fíjese que la potencia que se transmitió es 1 kW, ¿no? Bastante alta. Bueno, como mencionamos antes también, otro fenómeno es la reflexión que puede darse, ¿no? Entonces, por un lado, lo clasificamos en frecuencias. Cada frecuencia no es igual a la otra, ¿no? Entonces, cada frecuencia va a tener una particularidad. Y dentro de una frecuencia dada, ¿no? Que esto es donde se dan estas características, son en altas, son muy altas frecuencias, va a haber un ángulo crítico a partir del cual decimos que la onda ya va a rebotar. Es decir, tiene que darse determinada frecuencia, determinada potencia también, por supuesto, y determinado ángulo. Con esas condiciones puede darse que la señal rebote, como quien dice, en la ionósfera. La ionósfera, bueno, como ya saben, son capas que están ionizadas, ¿no? Por el efecto de la energía solar que quita átomos, perdón, quita electrones de un átomo, por ejemplo, y se convierten en iones positivos, ¿no? Al no haber un electrón. Bueno, las microondas. Microondas, la palabra micro es porque de chiquito, vieron que el otro día me preguntaron, un micro son 10 a la menos 6, ¿no? Microgramo, una millonésima de gramo. Micrometro, una millonésima de metro. Microfaradio, millonésima del faradio. Y microonda es un sufijo que, como desciende, que son ondas chiquitas, con lo cuales son altas frecuencias.
ultra alta, UHF, super ultra, alta, SE, extra alta. Bueno, recuerden la reglita que vimos al principio, ¿no? Con toda esta clasificación de las bandas. Entonces, bueno, son frecuencias que se propagan como si fuera la luz, con una visión directa, ¿no? Entre un punto y el otro. Bueno, este dibujito nosotros ya lo habíamos visto cuando habíamos visto el tema de la atenuación para contextualizar un poquito. Ahora por ahí ya lo entendemos un poquito mejor de cómo se da esa atenuación en el espacio libre, ¿no? Que lo que vimos recién nosotros, esto que está acá, esta atenuación que está en el medio que responde a esta fórmula que habíamos visto recién, este, que cuando esto está expresado en megas y esto en kilómetros, bueno, la pérdida será en dB. Y sabemos también ahora que esta antena, fíjense que es parabólica, está enfocando, como la linterna, vieron que enfoca, es direccional. Entonces, esa dirección hace que se la considere que tiene determinada ganancia, ¿no? Por eso lo que está representado por esta línea roja que hace referencia a la ganancia de cada una de las antenas. Si la antena transmisora recibe acá y transmite acá arriba, ganó tantos dBi, y acá también recibe la señal en el aire en esta potencia y la entrega a su cable, digamos, a esta otra. Bueno, esto también ya lo habíamos visto, la ecuación de enlace. Eh, Cuando hay una transmisión punto a punto, se va a generar acá una conformación de la señal que es como si fuera una pelota de rugby, digamos, ¿no? Tiene esa forma con anillos concéntricos. Entonces tienen distintos radios. El primer radio que forma la señal es el de mayor potencia. Después tienen otros radios cada vez con menores potencias. Entonces lo que hay que considerar es un despejamiento, ¿no? Un despejamiento es la zona por la que puede pasar sin problema. Acá el despejamiento es C, por ejemplo, ¿ven? Un despejamiento en donde ese primer radio tiene que pasar, porque si no bloquea ese radio, bloquea la mayor parte de la potencia. Eso se llama radio de Fresnel, porque fue la persona que estudió todo esto. Entonces, fíjese, el despejamiento tiene que ser mayor que ese radio de Fresnel. Bueno, repetidora es el concepto, es el mismo que para una señal, una fibra óptica o lo que fuere, que es la capacidad de poder recibir y reconstruir la señal original para repetirla, ¿no? Eh, Bueno, repetidora pasiva, ya no estoy reconstruyendo la señal, sino que simplemente la estoy repitiendo. Por ejemplo, un cartel o un lago puede ser un repetidor pasivo, porque la señal está rebotando ahí. Rebota en el cartel o rebota en el agua, por ejemplo. Puede ser un repetidor pasivo. Y los activos son, bueno, ya cuando existe un procesamiento de la señal donde se la amplifica, como ya habíamos visto, antes de retransmitirla. Por ejemplo, podemos tener una torre con una antena que mira para acá y con otra que mira para allá. Entonces, esta recibe, por ejemplo, por un cable se la transmite a esta y esta la transmite para allá. Puede pasar también. Bueno, acá tenemos estas antenas que pueden ser sólidas o pueden ser enrejadas. Las enrejadas, todo tiene su ventaja y su desventaja, depende para qué se lo necesite, ¿no? Las enrejadas, por un lado, tiene la ventaja de que, bueno, pesan menos,
o sea que el viento no le va a influir tanto, son más económicas, pero también tienen un límite, ¿no? Que todo va a depender de la longitud de onda, de la frecuencia, porque imagínense que, qué sé yo, por decir algo, supongan que que la diferencia entre estos alambres fuera de, no sé, 1 centímetro, y si hablamos de una longitud de onda de milímetros, entonces esto va a ser un queso gruyere, digamos, ¿no? O sea, le van a pasar como si no tuviera esa antena. Entonces, el tema es que la longitud de onda tiene que ser mucho mayor que la separación. Por ejemplo, la separación es 1 centímetro, bueno, la longitud de onda 20 centímetros, por ejemplo, por lo menos. Entonces, en ese caso, esa onda va a ver a esta antena enrejada como si fuera sólida. Por eso siempre es importante ir a la hoja de datos, en este caso de la antena, ¿no? Que va a decir a qué frecuencia trabaja, qué ganancia tiene, cuál es la pisada, digamos, la directividad que va a tener, todos esos datos. Profe, Sí. igual aunque sea más grande que la distancia del enrejado, ¿no tiene más pérdida o no tiene nada que ver? Vos decís estas que tiene la reja respecto a la sólida, que tiene más pérdida. No sé si pregunto por ahí. Sí, 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 puede tener más pérdidas, sí. Porque generalmente tiene más ganancia la sólida. Ustedes piensen que esto se da la ecuación como de la parábola, ¿no? O sea, tenemos, vamos a dibujarla acá. Vamos, si imaginamos, a ver si lo tengo hecho, cuando lo dibujo. No. Bueno, supongamos que, que estamos transmitiendo. Acá llega la señal, el transmisor este que está acá, ¿ven? Que le va a pegar acá. Y de acá van a salir los haces paralelos para allá, ¿ven? Por la ecuación de la parábola, el foco de la parábola, ¿no? Entonces, y si está en recepción, vienen los haces así, ¿no? Rebotan y van a parar al foco de la parábola. Entonces, se va a aprovechar esta propiedad, se va a aprovechar más en esta que en esta, ¿no? Entonces, tendríamos que comparar después en la hoja de datos como para cuantificar lo que estoy diciendo, pero conceptualmente es algo así. Bueno, después tenemos los satélites. Ustedes saben que hoy en día, bueno, ya tenemos superpoblación de satélites, como vamos a ver ahora, eh, que se utilizan para la reflexión. Los primeros satélites de comunicación eran inmensos y gráficamente y geométricamente se ve que para cubrir los 360 grados se necesitaban y todavía 3 satélites que son geoestacionarios. Eh, la parte de geoestacionario son satélites que están sobre el ecuador, la línea del ecuador, y que giran a la misma velocidad que la Tierra, con lo cual, digamos, si uno lo tuviera arriba del satélite y lo pudiera ver, lo va a ver siempre quieto, porque gira a la misma velocidad que la Tierra. Entonces, creo que lo escribí por acá, geoestacionario, bueno, no me acuerdo. Eso es lo que es geoestacionario, ¿no? Eh, sí, acá está explicado. Cuando la órbita es ecuatorial,
ecuatorial, repito, y se cumple en 24 horas en el sentido de rotación de la Tierra, el satélite aparece como suspendido en el espacio, lo que les comentaba recién, que es un poco lo que estamos viendo acá en esta imagen, ¿no? Sería eso que está ahí. Ahora, y eso, para que eso pueda darse y cubrir esos 120 grados cada uno, de manera que con tres cubrimos todos los 360, tiene que estar a 36.000 kilómetros de la Tierra, porque si está más cerca, no va a llegar a cubrir esa superficie. Entonces, una órbita geoestacionaria tiene que estar a 36.000 kilómetros de la Tierra. Pero bueno, desde hace muchos años empezaron a ver también por distintos tipos y objetivos satélites con distintas órbitas, ¿no? Entonces, eh, acá está clasificado según la altura y según la forma. Según la altura, la podemos clasificar en los de baja, la L de Leo es de low y la M de media, de meo, de media, ¿no? Entonces, los Leo son los de más baja altura. Después tenemos los GEO, que son los geoestacionarios, 36.000 kilómetros, y después tenemos órbitas elípticas que tienen por ahí interés más bien científico, estudiar ciertas regiones como los polos, bueno, alguna región en particular cuya órbita lo favorece que sea de esa forma, ¿no? Eh, bueno, el satélite tiene que, para mantenerse en órbita, tiene que tener un equilibrio entre las fuerzas de atracción que ejerce el planeta y por otro lado esa fuerza centrífuga, ¿no? Que tiende a irse, ¿no? Ese equilibrio es lo que le da a mantenerse en la determinada órbita. Bueno, y acá están un poco las características que yo se lo dejo para que los lean y charlamos un poquito sobre los aspectos, ¿no? Más importantes. Obviamente que la órbita baja va a tener menor altura, con lo cual también la vuelta la va a dar más rápido. Dice 90 minutos, tarda en dar una órbita completa. En cambio, los de onda media, 6 a 8 horas. Eh, bueno, al estar más bajo, ¿qué se supone? ¿Que va a haber más cantidad o menos cantidad de satélites para cubrir los 360 grados? Una cantidad. Más cantidad, ¿no? Porque está más cerca de la Tierra, entonces su pisada va a ser menor. ¿Se entiende eso, no? Sí, sí. Bueno, ok. Obviamente, al estar más cerca, tiene menos delay, entonces, que las otras. Entonces, para una comunicación de datos, por ejemplo, está bueno que sea una órbita baja. Ahora, una órbita baja, no tenemos como el geoestacionario siempre el mismo arriba. Imagínense que van pasando, ¿no? Van pasando. Entonces, en un momento tengo uno arriba mío o cerca a los minutos, porque fíjense, en la vuelta no la da en 24 horas, la da en 90 minutos, con lo cual van circulando más rápido que nosotros. Entonces, vemos uno, después vemos al otro, van haciendo como un handover, un efecto parecido como cuando con el celular nos vamos desplazando y vamos haciendo handover entre las distintas celdas, pasamos de una antena a la otra. Entonces, acá pasa algo parecido. Vamos, agarramos un satélite y a los minutos agarramos otro y otro y otro, así sucesivamente. Entonces, cada uno va a tener sus pros y sus contras. Eh, en el caso de las ondas medias, van a necesitar 10 satélites y en el otro van a necesitar bastante más, de 50 a 100 satélites.
Bueno, les voy a mostrar ahora, solo tenemos acá los ARSAT 1, 2 y 3, por ejemplo, que son los satélites argentinos. Eh, bueno, si los tenemos geoestacionaria, no, eh, sí, satélites argentinos geoestacionarios, ¿no? Es decir, que son los que están más alejados. Acá dice altamente elípticas y lo que veíamos recién, ¿no? Este es un sistema Iridium de baja altura y un sistema ICO de media altura, ¿no? Fíjense cómo se necesitan muchos satélites para poder cubrir todo el ancho toda la superficie de la Tierra, ¿no? Eh, Les voy a mostrar ahora algo una página que ustedes pueden entrar si les interesa. Se me entró una. Oh, no me digas, se me colgó. A ver. Espera un cachito. Bueno, ustedes pueden entrar a esta página también si quieren. Satellitemap.space. Eh, y acá, por ejemplo, pueden ver en tiempo real, a ver, Internet Starlink, por ejemplo. Vamos a ver Starlink. Hace mucho que no lo uso esto y parece que este, tuvo algunos cambios. A ver. Bueno, acá porque le puse los de comunicaciones. Fíjense que ya empiezan a ver más alejados, ¿no? Esperen que quería ver dónde está. Cronología. Acá podemos ver los lanzamientos también, cuando salen. ¿Dónde está? IoT, mira, sí se actualizó bastante. Acá están. Bueno, un poco, fíjese el que le mostré recién. Tocan uno y ven por ejemplo, la órbita de ese satélite. Eh, bueno, esto cambió, pero antes, o sea, tendría que buscarlo. Uno podía ver muchos detalles de esto, como los lanzamientos, las fechas de los lanzamientos. No sé si alguna vez vieron en una noche que una seguidilla de luces por el espacio que parecía como un trencito. ¿Nunca vieron eso?
Sí, sí. Bueno, generalmente ese trencito son lanzamientos, porque cuando lanzan no es que lanzan uno, lanzan 10, 15 juntos, entonces hasta que se van acomodando en su órbita, uno lo va viendo como si fuera un trencito. Entonces, una de las informaciones que hay acá, que ahora no encuentro, es, por ejemplo, todas las fechas de los lanzamientos que hubo y los que va a haber. Pero bueno, la verdad que esto está, al que le interesa o le gusta, bastante interesante. Yo no había visto esto que tiene IoT también, órbitas especiales que hay, que imagino que deben ser también baja altura. Los satélites de baja altura, al tener que ir más rápido, imaginen que tienen más desgaste también, más rozamiento, con lo cual tiene un costo de mantenimiento y de reposición más importante que los que van más altos, pero también tiene ventajas. Y bueno, em, Galileo es el europeo, por ejemplo. Por acá uno puede buscar los satélites de que eso se utilizan para GPS. Bueno, qué sé yo, pueden buscar un montón de cosas. No, me quedé con ganas de ver los despegues, no sé por qué no los encuentro. Bueno, después ya veremos dónde están. Bueno, acá están los últimos 21 días. Acá está, mira. Lanzamiento el 10 del 7 y acá tenemos 10 de hoy, ¿qué es? 13. El 11 hubo alguno. No, acá 10 del 10. 19 del 11. Estos son los que va a haber, ¿no? O sea que hubo estos lanzamientos hace 3 días, por ejemplo. Entonces uno puede entrar, a ver, acá y va avanzando sobre el detalle. Ven, satélites LEO, circular, bueno, detalles con respecto a la órbita, para qué se usan. Este es chino, por ejemplo. Bueno, todo una serie de detalles. Un segundito que ya vamos, vamos a redondear un poquito algunas cosas. Bueno, después, la próxima clase vamos a terminar con esto, pero por lo menos quería mostrarle, no está actualizado, pero si ustedes entran al Mercado Libre o en alguna tienda, lo que sea, van a encontrar teléfonos satelitales, ¿no? Fíjense que acá dice Iridium. Ustedes pueden saber Iridium, por ejemplo, si es de baja o es de media. Y acá tenemos el Inmarsat ISAT Phone 2, ¿no? Que también trabaja eh, con otro nivel de órbita. No me acuerdo ahora cuál era cuál. Pero bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras, y ustedes pueden ver si en la región del mundo en la que están puede haber un caso particular que quizás no haya buena recepción. Pero en realidad estos teléfonos, como vimos recién, bueno, teléfonos no los vimos, pero esos satélites que vimos son precisamente algunos de ellos de comunicaciones, los que son de comunicaciones, son para dar el soporte a estos teléfonos satelitales. Con lo cual, esto se suele usar obviamente para casos particulares, qué sé yo, puede ser por navegación, ¿no? Marítima, o ciertos lugares, regiones del mundo que son medias inhóspitas. Entonces, ya sea por razones de desarrollo, de trabajo, o simplemente un montañista o alguien que se vaya a una zona alejada, quiere tener un teléfono satelital porque no tengo señal o por lo que sea, se puede no solamente comprar, sino alquilar estos teléfonos. Así que como si fuera una especie de prepago.
Así que bueno, esto como para redondear un poco sobre los productos que hay. Ah, acá estaba, ¿no? Debe haber algunos más nuevos ahora que esto. Bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario más? No, que estuvo muy interesante esta última parte de los satélites. Sí, y yo se las hice un poco rápido, pero la verdad que da para bastante esto. Si quieren después les paso o lo busquen, la página esta de internet que está también bastante piola. Eh, un segundito que entro. Bueno, ya les comparto. También puedes dejar de grabar. Así ya no queda.